Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad número 2, ¿sí? Hasta llegar a lo que vimos ayer y vamos a continuar resolviendo ejemplos, ¿sí? Para que quede más claro lo que se vio hasta ahora. La unidad número 2 es la unidad de cinemática. Nosotros habíamos dicho que en este capítulo íbamos a ver un tipo de movimiento simple, que es un cuerpo que viaja en línea recta, ¿sí? Y para poder analizar este, eh, este movimiento, vamos a introducir dos vectores, dos variables, que son la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Para ello habíamos definido lo que era el sistema de referencia, y habíamos dicho que era importante definir ese sistema de referencia, que es el punto en donde el observador se ubica para llevar a cabo una determinada medición. ¿Sí? Nosotros con el sistema de referencia vamos a saber cuál es la dirección y cuál es el sentido, ¿sí? De todo lo que veamos, de todo lo que sea problemas, ¿sí? Nos va a hacer falta un sistema de referencia siempre, ¿sí? Es decir, un sistema en donde nosotros nos ubicamos y realizamos la medición. Habíamos hablado, o les había hecho un pequeño ejemplo, ubicando el sistema de referencia, que es el que ustedes ven aquí, ¿sí? Eje Y y eje X, y habíamos dicho, además, o habíamos tomado como ejemplo, un móvil está ubicado en el sistema cero del sistema de referencia, en el punto cero, perdón, del sistema de referencia. Eh, Esa va a ser donde está el observador para poder realizar todas las mediciones de acuerdo a lo que se necesite. ¿Eh? Habíamos dado un ejemplo de un móvil que se encontraba en el punto cero del sistema de referencia, ¿eh? Y que se trasladaba hasta un punto P1, ¿sí? En un determinado tiempo T1. Luego se trasladaba hasta un punto P2 en un instante de tiempo T2. ¿Sí? Habíamos definido además eh, esa distancia, delta de x igual a x2 menos x1. ¿Cómo que lo habíamos definido? A ver los que estuvieron en la clase, si se acuerdan. ¿Qué era eso? Estoy marcando. El desplazamiento. El desplazamiento. El desplazamiento era la distancia, o la diferencia, perdón, entre un punto y el otro, siempre en línea recta. ¿Sí? ¿Se acuerda que habíamos hecho la diferencia entre lo que era un desplazamiento y lo que era una trayectoria? La trayectoria, ¿cómo lo habíamos definido la trayectoria? ¿Qué habíamos dicho con respecto a la trayectoria? ¿En qué se diferenciaba con el desplazamiento? Que es el camino que utilizas hasta llegar a ese punto y puede ser en línea recta o no. Exactamente, la trayectoria puede ser una línea recta o no. El desplazamiento tiene que ser una línea recta. ¿Sí? Yo estoy haciendo una diferencia entre dos puntos. ¿Sí? Eh, Habíamos definido, por supuesto, que es el desplazamiento de delta de x y, por supuesto, que ese desplazamiento lo hace en un determinado delta de t o a un determinado tiempo. Y ahí aparece lo que se conoce como la velocidad. La velocidad era el cociente entre ese desplazamiento sobre el delta de t. Y esa velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. ¿Sí? Habíamos empezado a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, ¿sí? En donde tiene la particularidad de que se llama justamente uniforme porque esta magnitud, este vector, perdón, la velocidad permanece constante. ¿Sí? También habíamos hablado de aceleración, que era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? En ese movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante, ¿sí? Y la aceleración va a ser igual a cero. ¿Sí? Ya vamos a ver bien eh, por qué. ¿Por qué la velocidad es constante? ¿Por qué la aceleración es constante también? ¿Sí? Y también habíamos hecho hincapié
en el tema de los vectores. ¿Se acuerdan por qué aquí yo le ponía vector y por qué aquí yo le pongo, ya no le pongo el vector? ¿Se acuerdan por qué era eso? ¿Qué sucedía? Porque habla del final y del inicio. Porque, a ver, el vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? A ver, Ayelen, ¿quiere decir algo? Que la velocidad es el componente. Claro, exactamente. ¿Se acuerdan que los vectores tenían componentes? ¿Sí? Y como aquí solamente analizamos en línea recta, en una sola dirección, en el eje X, entonces estamos viendo justamente una sola componente, que es la velocidad en X. ¿Sí? Por eso le sacamos el vector, porque es una componente nada más. Si yo analizara la velocidad en otras direcciones, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo rápido, ya lo voy a borrar. ¿Sí? Si yo tiro desde arriba, ¿sí? Una pelota y va haciendo este movimiento, yo voy a tener velocidad en dos direcciones, en el eje X y en el eje Y. Entonces ahí ya voy a tener dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Pero aquí estoy analizando el movimiento en línea recta, en el eje X. Por lo tanto, no me hace falta ponerle el vector, ¿sí? Justamente como decía Yelen, porque es un componente nada más de ese vector. Bien, vamos hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Bien, sigamos. Sí, Después profe. habíamos visto de que teníamos gráficas nosotros, ¿sí? Gráficas de el movimiento rectilíneo, ¿sí? Donde se graficaba la posición X, que yo puse acá kilómetros, pero puede ser cualquier otra unidad de longitud, kilómetros, metros, decámetros, ¿sí? Y el tiempo, que yo lo puse en segundo aquí, pero puede ser también en minutos, en horas, ¿sí? Lo importante es que sea la posición en función del tiempo. Ya habíamos dicho también de que esa gráfica era una línea recta, porque era una velocidad constante, ¿sí? Si nosotros lo queremos graficar, volvemos atrás, esta misma situación que yo tengo aquí, ¿sí? P1 igual a el punto X1 y el punto X2, yo aquí lo puedo hacer tranquilamente y puedo poner, en este punto voy a tener un punto X1, perdón, al revés. En el eje X tengo un punto X1 y aquí tengo una posición X2 para un tiempo T1 y un tiempo T2. Entonces voy uniendo con línea de puntos. Y bueno, más o menos así, chicos, lo tienen que hacer bien en su carpeta, ¿sí? Ahí se ve que la velocidad constante, ¿qué significa? Que el cuerpo, o el móvil en este caso, recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la velocidad vale 2 metros por segundo, o perdón, 2 metros por segundo, ¿eso qué quiere decir? Que por cada segundo que pasa, yo voy recorriendo 2 metros, ¿sí? Siempre su movimiento es constante, no cambia, en ningún momento acelera y en ningún momento desacelera. Siempre se mantiene constante, igual. Por eso es que la gráfica que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo, como dijimos recién, todo el tiempo ese móvil tiene la misma velocidad. Al primer segundo, al segundo segundo, al tercer segundo, al cuarto segundo, ¿sí? Entonces, por eso, en esta gráfica,
de la velocidad en función del tiempo es constante, ¿sí? Es una línea recta, no va cambiando. ¿Bien? ¿Se Sí, entendió esto, verdad? sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, Si alguien perfecto. tiene alguna duda, por favor me para y les vuelvo a explicar, ¿sí? Fíjense en acá lo que hice en esta ecuación, ¿sí? La misma ecuación, ¿sí? Yo lo único que hice acá fue despejar. Despejé la parte de abajo, t final menos t inicial, lo pasé multiplicando por la velocidad y me va a quedar igual a esto, a posición final menos posición inicial. Después lo que hago es despejar la posición final para que me quede en función de todas las otras magnitudes, ¿sí? Eso lo dejo ahí para que porque lo vamos a utilizar para resolver los problemas, ¿sí? Pero siempre usamos la misma ecuación, ¿sí? La ecuación no va a cambiar. Veamos. Nosotros habíamos empezado con encuentro y persecución, ¿sí? Vamos a analizar el encuentro y la persecución para el MRU, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora con ejemplos prácticos para que se entienda, ¿sí? Vamos a resolver en forma analítica y también en forma gráfica, ¿sí? Dice, dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros con velocidades de 72 kilómetros por hora y 108 kilómetros por hora, respectivamente. Si salen a la vez, o sea, al mismo tiempo, responda a las siguientes preguntas. El tiempo que tardan en encontrarse y la posición en donde se encuentran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tienen que hacer siempre, pero siempre que resuelvan un problema, es marcar el sistema de referencia. Por eso hacía tanto hincapié yo al inicio en cuanto al sistema de referencia, ¿sí? Lo tienen que ubicar siempre. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Yo tengo dos móviles que están separados, lo voy a poner eh, como si fuesen dos cuerpos, un móvil A y un móvil B, ¿sí? Aquí está el móvil A y aquí está el móvil B. Esta es la dirección X positiva, ¿sí? Lo voy a marcar. Y vamos a ver qué datos me da el problema. El problema me dice que están separadas a una distancia de 300 kilómetros, ¿sí? Entonces, yo mi sistema de referencia lo tengo acá, el punto cero, y voy a tener una distancia desde el móvil A al móvil B de 300 kilómetros. Bien. Y me dice que uno sale con una velocidad de 72 kilómetros por hora y el otro de 108 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, la velocidad del móvil A es de 72 kilómetros por hora. Y la velocidad del móvil B es de 108 kilómetros por hora. Me pregunta, ¿cuál es el tiempo que tardan en encontrarse? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que la velocidad es constante porque no me dice que cambie, ¿sí? Una aclaración también. Fíjense que el problema no dice que la velocidad cambia de ninguno de los dos móviles, ¿sí? Uno va a 72 kilómetros por hora y el otro a 108 kilómetros por hora. Es decir, tiene velocidades constantes. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Justamente planteamos esta ecuación,
¿sí? Que yo tengo acá de la posición para los dos móviles. Entonces, ¿qué voy a decir? El móvil A, bueno, voy a escribir la ecuación primero, acá arriba, que me queda la posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Esa es mi ecuación principal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a particularizar para cada uno de los móviles, para el móvil A y para el móvil B, vamos a particularizar esa expresión. Y yo voy a decir, la posición final del móvil A va a ser igual a la posición inicial del móvil A más la velocidad del móvil A por el tiempo final del móvil A menos el tiempo inicial del móvil A. Lo mismo hacemos para el móvil B. La posición final, un segundito, del móvil B va a ser igual a la posición inicial del móvil B más la velocidad del móvil B por el tiempo final del móvil B menos el tiempo inicial del móvil B. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el sentido, hacia dónde van los móviles. ¿Sí? El móvil A está aquí, se dirige en sentido positivo de las X. Entonces, lo dejo como está. Ahora, el móvil B va en el sentido contrario, en el sentido de las X negativas. Por lo tanto, yo a este signo más, que tenía la velocidad, lo voy a cambiar por el signo menos. ¿Sí? Eso habíamos visto ayer. Ahora, como los dos móviles van al encuentro, la posición del móvil A y la posición del móvil B tienen que ser iguales. Por lo tanto, lo voy a... X, posición final de A igual a posición final de B. Exactamente, posición final de A igual a la posición final de B. Voy a poner aquí que la posición final del móvil A va a ser igual a la posición final del móvil B. ¿Sí? ¿Y qué hago? Reemplazo nada más. Y después vemos qué pasa con las magnitudes que tenemos ahí. Posición inicial del móvil A más la velocidad del móvil A, tiempo final del móvil A menos tiempo inicial del móvil A, va a ser igual a la posición inicial del móvil B menos la velocidad del móvil B por el tiempo final del móvil B menos el tiempo inicial del móvil B. Bien. Entonces, con esas ecuaciones, yo voy viendo, voy a ver qué datos extras me da el problema. ¿Bien? La posición inicial del móvil A, fíjense en dónde se encuentra el móvil A. El móvil A se encuentra en el punto 0 de mi sistema de referencia. Por eso es importante el sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Lo cancelo. ¿Por qué? Porque vale 0. ¿Sí? Ahora, la velocidad en A, tengo el dato de la velocidad en A. ¿Sí? El tiempo final del móvil A y el tiempo final del móvil B, si se van a encontrar, tienen que ser igual. Exactamente, tienen que ser la misma. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo al tiempo final, tiempo de encuentro. Punto de encuentro. Tiempo de encuentro, punto de encuentro. Al tiempo final de B le voy a poner también tiempo de encuentro. Son iguales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El problema me dice que los dos salen a la vez, al mismo tiempo. La posición inicial de B también es 0.
la posición inicial de B. ¿Dónde se encuentra B con respecto a mi sistema de referencia? 300 kilómetros, de verdad. Fíjense, por eso es importante, y les vuelvo a recalcar, ¿sí? De que el sistema de referencia me va a marcar, ¿sí? Cuáles son las variables que tengo que cancelar y cuál es el sentido, ¿sí? La posición inicial de B, fíjense que el móvil B se encuentra aquí, a 300 kilómetros, entonces no lo cancelo, ¿sí? Como salen los dos al mismo tiempo, ¿sí? ¿El tiempo inicial es 0? Exactamente, el tiempo inicial tanto de A como de B va a ser 0, porque salen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, también lo voy a cancelar. Cancelo y cancelo, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda que la velocidad del móvil A por el tiempo de encuentro, lo voy a poner con el mismo color para que lo deje, para que no se mareen, por el tiempo de encuentro, igual a la posición inicial del móvil B menos la velocidad del móvil B por el tiempo de encuentro. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es resolverlo en forma matemática. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Voy a despejar para poder, lo voy a acomodar bien mejor a la ecuación para poder despejar, ¿sí? El tiempo de encuentro. Entonces, ¿qué hago? Velocidad de A por el tiempo de encuentro. Esto que está restando lo paso sumando, más la velocidad de B, el tiempo de encuentro, igual a la posición inicial de B. Saco factor común, tiempo de encuentro, velocidad de A más velocidad de B, por el tiempo de encuentro, ¿sí? Y de aquí ya puedo despejar, ¿sí? Ya despejo el tiempo de encuentro, y la ecuación final me va a quedar tiempo de encuentro igual a la posición inicial de B dividido en la velocidad de A más la velocidad de B. Fíjense en que ahí no tienen que cambiar ningún signo, ¿sí? Por más que la velocidad aparezca acá como positiva, pero ustedes ya la cambiaron inicialmente, ¿sí? Cuando trabajaron aquí, ustedes ya la cambiaron, ¿sí? No hace falta que le vuelvan a cambiar el signo aquí. Aquí ya está cambiado solo. Bien. A ver, ¿quién tiene calculadora? Ahí. ¿Cuánto me da el tiempo de encuentro? No lo tengo resuelto, pero quiero que ustedes también lo hagan. Algo, profe. Bueno, Profe, ¿cuál era la distancia inicial de B? 300. los 300 kilómetros, sí. Ahí está. 90. La posición inicial de B. Sí. Entonces es 1,66. ¿Puede ser? Exactamente. 1,66 horas, ¿sí? Fíjense bien las unidades. Entonces, el tiempo de encuentro es 1,66 horas. Este problema es uno del práctico, chicos, ¿sí? Si lo resuelvo, lo vamos resolviendo para que ya tengan un modelo ustedes, ¿sí? Ese es el tiempo de encuentro, ¿sí? Entonces, en 1,66 horas se van a encontrar los móviles, ¿sí? Y suena razonable. Fíjense, están separados 300 kilómetros. Uno va a 100 kilómetros por hora, el otro a 70 más o menos. En una hora se encuentran, ¿sí? Ahora, fíjense que me está preguntando también cuál es la posición donde se encuentran, ¿sí? ¿Cómo calcularía la posición en donde se encuentran? ¿Qué tendría que hacer, chicos? ¿Qué les parece?
Fíjense en la ecuación de la posición. Una gráfica. No, en forma analítica. Ya con la gráfica lo podemos hacer después. Pero en forma analítica, ¿cómo encontraría las posiciones? ¿Cuál es la única ecuación que tenés vos para calcular la posición? Ahí está escrita, fíjense. ¿La ven? Lo que ustedes La de la plantearon, velocidad, ¿verdad? claro, o sea, estas expresiones salen de la velocidad. Es lo mismo, Claro, la que ¿sí? está despejada, digamos. La que está despejada, exactamente. Lo que tienen que hacer es reemplazar este tiempo de encuentro en la posición de A o la posición de B. ¿Sí? A ver, los reemplacemos. O sea, el Veamos. tiempo final ya lo sacamos, digamos, el tiempo de encuentro. Ya lo Claro, puedes el tiempo. reemplazar y solamente Exactamente, despejar la posición. exactamente. A ver, veamos. Habíamos dicho que la posición inicial de A, perdón, la posición, a ver, lo voy a poner acá. Posición final de A era igual a la posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo final de A menos el tiempo inicial de A. ¿Sí? A ver, reemplacemos. Posición final de A. ¿Cuánto valía la posición inicial de A? 0. Cero. Cero. 0. Cero más la velocidad de A era 72 kilómetros por hora. Por el tiempo final era 1,66. ¿Cuánto era el tiempo inicial de A? El tiempo inicial, Sí, cero. 0. cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esto? A ver lo que tienen calculadora. Ciento 119,52. 119,52 kilómetros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Acá en el gráfico, si lo queremos marcar nosotros, ¿sí? Más o menos 120, que sería un poquito menos de la mitad. ¿Sí? A ver, vamos a marcarlo. Aquí es la mitad, por acá más o menos. Más o menos, ¿sí? Es como un bosquejo nada más esto. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Suena lógico que se encuentren más cerca de A que de B? Sí, por la velocidad. por la velocidad. Exactamente, ¿sí? A va más despacio y B va más rápido, entonces se van a encontrar más cerca de donde estaba A. ¿Sí? Así tienen que ver ustedes los problemas cuando los resuelvan, siempre encontrarle la lógica. ¿Sí? Bien, bien, bien. Digamos, así si es que no tienen la respuesta, de esa manera ustedes más o menos se pueden dar cuenta si están haciendo bien los cálculos. ¿Sí? También lo pueden reemplazar en la posición final de B. Claro, y debería dar lo mismo porque es el lugar donde se encuentran los dos. Exactamente, tendría que dar lo mismo. ¿Sí? A ver, lo comprobemos. Posición final de B va a ser igual a la posición inicial de B menos, recuerden que este era menos, la velocidad de B por el tiempo final de B menos el tiempo inicial de B. Vamos reemplazando, a ver, posición final de B igual. ¿Cuál es la posición inicial?
300 kilómetros. 300 kilómetros. La velocidad era 112, a ver, 108. 108. 108 kilómetros por hora. ¿Se puede decir tipo Sí, X de encuentro? Tipo como la posición de encuentro en vez de igual que el otro. la posición de encuentro. Claro. También, sí. Sí, también se puede decir. Por eso estoy igualando. Los dos se van a encontrar en un tiempo y en una posición. Está bien, Agustina, muy bien, muy bien. 1,66 horas menos 0. ¿Cuánto me da eso? Me tendría que dar igual, ¿sí? ¿Da igual? No. Me da 100. Ah, no, es que me faltan 300. Stop. Da 120,72. Más son casi igual, ¿sí? Por decimales nada más, ¿sí? 120 kilómetros. ¿Sí? Entonces los dos son iguales, ¿sí? Prácticamente iguales, ¿sí? No se confundan, chicos, con una cosa, antes que me olvide. Fíjense en una cosa. Posición final de A me da 120, 119,5, casi 120, y posición final de B también 120. Si nosotros volvemos al gráfico, ¿sí? Fíjense en una cosa. Posición final de A me da 120, ¿sí? Y quizás alguno pudo haber pensado, y que no está mal, ¿sí? Decir, pero profesor, si ahí dice posición final de B, yo tendría que contar 120 desde B hasta acá, ¿sí? Eso que por ahí alguno puede llegar a pensar eso, ¿sí? Pero ¿por qué me tiene que dar exactamente igual eso? Porque fíjense en una cosa, yo estoy tomando mi sistema de referencia acá y estoy resolviendo todo con respecto a mi sistema de referencia. Entonces, que la posición inicial me dé 120 y la posición final de B también me dé 120, es lógico porque estoy midiendo desde el origen. ¿Sí? No sé si se entiende lo que, a dónde quiero llegar, ¿sí? Sí, que se cuenta desde el cero. Claro. Se encuentra en el mismo punto, porque estoy tomando un sistema de referencia, ¿sí? Ahora veamos la parte gráfica, y acá lo vamos a ver mejor de lo que lo vimos en clase, ¿sí? Ya tenemos una buena escala para hacer. ¿Cómo vamos a resolver esto? Voy a marcar primero la gráfica. Y acá tengo el eje Y. Y acá tengo el eje X. Habíamos dicho que en el eje X voy a marcar, en este caso me conviene poner horas, ¿sí? Entonces voy a decir que el tiempo lo tengo en horas. Y acá arriba voy a ubicar la posición X, que la voy a poner en kilómetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Al igual que, voy a volver atrás para que lo vean de nuevo. Fíjense que acá teníamos la gráfica de la posición en función del tiempo. Y habíamos dicho que era una recta para el movimiento rectilíneo. Como nosotros sabemos que esto es movimiento rectilíneo porque la velocidad es constante, ¿eh? Vamos a marcar las dos rectas del móvil A y del móvil B, ¿sí? Entonces tenemos el móvil A tenía una velocidad de 72 kilómetros por hora, ¿sí? Y el móvil B una velocidad de 108 kilómetros por hora, ¿sí?
cuando vayan a hacer el gráfico, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo que hagan? A ver, voy a borrar esto para hacerlo más grande, para que se note. Lo voy a hacer más grande. ¿Es mejor usar hojas cuadriculadas? Sí, 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 siempre es mejor usar hojas cuadriculadas. Para todo física, ¿sí? Inclusive para los otros temas también te va a servir la hoja cuadriculada. Ok. Tenemos esto, ¿sí? Marquemos, a ver. Yo sé que la velocidad en A vale 72 kilómetros y la velocidad en B 108 kilómetros. Entonces, yo voy a marcar cuál va a ser la mejor escala que yo tome. Eso es lo que les quería recalcar. Esto es el tiempo en horas, ¿sí? Y la posición en kilómetros. Ustedes van a marcar, si a mí me dice que la distancia entre los dos es de 300 kilómetros, ¿sí? Marquen un poquito más, o si quieren marcar justo 300 kilómetros. Esa va a ser mi mayor escala. Yo voy a tomar 300 kilómetros aquí. Y yo voy a decir que eso vale 300 kilómetros. En realidad es suficiente con poner 300 porque ya mi escala me dice que está en kilómetros, ¿sí? Y en el tiempo voy a poner, a ver, lo voy a hacer un poco más alejado y voy a decir, esto es 1 hora, esto es 2 horas y esto es 3 horas, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir, ¿sí? En el eje Y, donde está la posición, lo voy a dividir para poder marcar mejor, ¿sí? Tenemos 150 hasta la mitad, y sería más o menos ahí. Aquí tengo 150, ¿sí? La mitad de 150 es 75, lo voy a marcar aquí. Acá en la mitad tengo 225. Ustedes en su hoja lo van haciendo mejor, ¿sí? Yo, acá vamos saliendo del paso porque tengo, bueno, una pantalla plana, una pantalla, perdón, lisa, ¿sí? Entonces marquemos, a ver, marquemos el móvil A. Me dice que recorre 72 kilómetros en 1 hora. Entonces, ¿qué voy a decir yo? En 1 hora, acá, en 1 hora, recorre 72 kilómetros. Voy a marcar aproximadamente, acá tengo 75, entonces más o menos por acá yo estimo que van a estar los 72 kilómetros, ¿sí? Entonces lo marco con una regla. Yo voy a hacer, lo voy a marcar hasta acá. Ustedes lo hacen con línea de puntos. Fíjense que ahí choca con 1 hora, ¿sí? Y este va a ser el puntito, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Marco directamente la línea recta para el móvil A, ¿sí? Que yo sé que nace desde el origen y va para acá. La marco sin miedo, porque yo sé que es movimiento MRU, ¿sí? Y esta es la velocidad de A. ¿Cómo marco la velocidad de B? Yo sé que B sale de los 300 kilómetros, de aquí, de este punto, ¿sí? ¿Y cuánto es la velocidad de B? 108, 108. 108 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces yo voy a marcar, ¿sí? Desde los 300 hacia abajo voy a contar 108, ¿sí? Les repito, acá no tengo una escala muy buena, pero más o menos para que se entienda cómo se hace la gráfica, ¿sí? De 300, ¿sí?
150 son, yo tengo 75 hasta aquí, yo calculo, más o menos, ¿sí? Que aquí voy a tener 108. Entonces recorre 108 kilómetros en una hora. Entonces me desplazo en ese mismo eje, 108 hasta abajo, y una hora hacia el costado. Una hora hasta acá. ¿Sí? Y marco la otra velocidad. ¿De dónde nace? Nace de 300. ¿Sí? Entonces marco desde los 300, lo hago pasar por la hora. Y voy a decir que esta es la velocidad en B. Bien. ¿Y cuál es el tiempo de encuentro? El tiempo de encuentro va a ser donde se intersectan las dos líneas, aquí. Con esas dos líneas, yo lo que hago es ir hacia abajo y decir, aquí está el tiempo de encuentro. ¿Sí? Y ese es el método gráfico. Fíjense que si lo hubiese hecho bien a escala, con una hoja cuadriculada, me iba a dar 1,66 más o menos. ¿Sí? Pero fíjense que qué sencillo es teniendo en cuenta las gráficas, cómo son las gráficas, cómo son las velocidades. Marcamos las velocidades y encontramos ese punto de encuentro, el tiempo de encuentro, aquí. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la posición de encuentro? ¿Qué les parece? ¿Dónde va a estar la posición? ¿Dónde leo la posición de encuentro? ¿En una hora? No, la posición, no el tiempo. En los kilómetros que vos sacaste recién, los 120, ¿dónde lo vas a leer? En el gráfico. En el eje de X. Ciento, En el, 150 aproximadamente de lo En que el dice. eje Y, en el eje Y, o sea, en el eje Claro, donde, sí. donde dice kilómetros, exactamente. Por 150 supuesto, más o menos. o sea, fíjate que no está exactamente en 150, está más abajo, ¿sí? Sí, sí, sí. Por eso le digo, si tuviera bien hecho escala, ahí le tendría que dar 120, ¿sí? Pero fíjense que tampoco cambia de más, mire, ¿eh? Está mucho menos que 150. Fíjense que no estamos muy lejos de lo que habíamos obtenido en forma analítica. Pero les repito, si lo hacen en la gráfica, van a ver que le va a clavar ahí en 120, ¿sí? Entonces, esta es la manera gráfica de obtener el tiempo de encuentro y la posición de encuentro, ¿sí? Y ustedes pueden verificar, ¿sí? Lo hacen de forma analítica y lo verifican con la forma gráfica para saber si está bien hecho. Si una de las dos le da diferente, hay algo que están haciendo mal en alguna de las dos. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto, chicos, verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, de 10. Bien. Una pregunta. Sí, Los sí, 108 kilómetros por hora de B sale desde los 300, digamos, desde arriba, claro, vos lo lees desde aquí, para abajo. contás 108 hasta abajo. Y ahí marca una hora en el eje de las X. Ah, ok, listo, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, todo claro. ¿No? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer otros problemas, también así de encuentro, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que no salen de la misma posición, pero no salen al mismo tiempo. Y ahí vamos a ver cómo se lo resuelve. Ese es otro ejercicio. ¿Sí? A ver, denme 2 segundos.